Escuela Sociológica del Derecho en los Estados Unidos. En principio haremos un breve recorrido por los pensadores que dieron inicio para esta escuela. Hablaremos en inicio de John Locke, quien propone la teoría de la tabula rasa y nos narra que a la hora del nacimiento de un niño, en su mente o su pensamiento, no hay ningún tipo de ideas como si de una hoja de papel blanco se tratase, aunque a su vez afirmaba que existían pensamientos innatos como los de Dios debido a que todas las ideas se inician por una experiencia previa, de manera que el mundo solo puede ser observado desde dos puntos de vista. La primera, a partir de la sensación o percepción, a través de algo que vemos o sentimos, y la segunda, de la acción que ésta genera, a lo que se le llama reflexión. El siguiente filósofo que influyó en esta corriente fue David Hume, quien nos dice que los seres humanos llegamos a la vida sin saberes previos ni esquemas de pensamiento que delimiten cómo debemos concebir la realidad. Todo lo que llegaremos a saber será gracias a la exposición, a las experiencias. De esta manera, David Hume negaba el dogma racionalista de que hay verdades que existen por sí mismas y a las que podríamos tener acceso en cualquier contexto posible, tan solo mediante la razón. Posteriormente, ya más cercanos al momento histórico al que nos estamos refiriendo, aparece Sanders Peirce, quien nos dice que el pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para los más radicales, solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. Esta escuela filosófica, nacida en Estados Unidos a finales del siglo XIX y fundada por Charles Sanders Peirce y William James, se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. Se opone a la visión que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. También el pragmatismo sostiene que solo en el debate entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de verdades absolutas o, lo que es lo mismo, significados invariables. Las ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. William James es el más importante representante de esta corriente y quien impulsa este pensamiento en los Estados Unidos. Para William James, el pragmatismo representa una actitud perfectamente familiar en la filosofía, la actitud empírica, pero la representa, a mi parecer, de un modo más radical y en forma menos objetable. El pragmatismo vuelve su espalda de una vez para siempre a una gran cantidad de hábitos muy estimados por los filósofos profesionales. Se aleja de abstracciones e insuficiencias, de soluciones verbales, de malas razones a priori, de principios inmutables, de sistemas cerrados y pretendidos absolutos y orígenes. Se vuelve hacia lo concreto y adecuado, hacia los hechos, hacia la acción y el poder. Esto significa el predominio del temperamento empirista y el abandono de la actitud racionalista. Significa el aire libre y las posibilidades de la naturaleza contra los dogmas, lo artificial y la pretensión de una finalidad en la verdad. No supone resultados particulares, sino solo una actitud de orientación, que es lo que significa el método pragmatista, la actitud de apartarse de las primeras cosas, principios, categorías, supuestas necesidades, y de mirar hacia las cosas últimas, frutos, consecuencias, hechos. Estas son palabras directas de William James en una de sus conferencias. Ahora veremos cuál es la idea del derecho de los Estados Unidos en el siglo XIX. La filosofía del derecho natural dominaba el pensamiento de abogados, jueces y tratadistas del derecho. Se consideraba el common law como un sistema racional, encarnación de la razón trascendental, que contenía en sí todas las reglas requeridas para la decisión de los casos particulares.
La función del juez, con arreglo a esta opinión, es simplemente encontrar y reconocer la norma aplicable mediante un proceso de deducción. Una decisión judicial no es derecho, sino meramente una demostración del derecho. Es una manifestación de un derecho natural eterno, hecha por intermedio de un juez. La creencia en principios metafísicos de derecho fue robustecida por la Declaración de Independencia de 1776 y la Constitución de los Estados Unidos. Ambos documentos, y especialmente la Declaración de Derechos, Bill of Rights, contenida en las 10 primeras enmiendas a la Constitución, representan encarnaciones de ideas justnaturalistas. Las formas jurídicas positivas creadas por los parlamentos que no sean conforme a estos postulados eternos de la razón deben ser dadas de lado. Así, según la opinión tradicional norteamericana, el juez es el protector y guardián del derecho natural e intérprete de sus principios postulados. Algunos antecedentes sociales que dieron forma al nacimiento de esta nueva escuela fueron la creciente complejidad de las relaciones humanas y la aparición de antagonismos sociales y económicos. Llevó a comienzos del siglo XX a una incredulidad cada vez mayor en la armonía de una ley natural eterna que permitiera a los hombres regular y controlar la vida social mediante un proceso meramente racional. Los principios de derecho natural encarnados en la Constitución y numerosas sentencias de los tribunales eran considerados por muchas personas como obstáculos a las reformas jurídicas y al progreso social. Surgió una demanda de justicia social frente a la justicia legal del siglo XIX. La creencia racionalista en los derechos eternos e inalienables del individuo era considerada como expresión de una filosofía de la laissez-faire totalmente pasada de moda. En el campo de la ciencia ahora veremos al primer pensador norteamericano que fue el que tocó este tema, es Roscoe Pound. En el campo de la ciencia del derecho y la filosofía jurídica, el ataque contra la doctrina tradicional la desató principalmente la Escuela Sociológica del Derecho. El portavoz más destacado de la escuela es Roscoe Pound. Trata de reemplazar en la ciencia jurídica el racionalismo por el empirismo y el pragmatismo. El derecho debe ser juzgado no por la aplicación de patrones eternos de razón, sino por métodos experimentales. Pound niega la existencia de principios jurídicos eternos e inmutables. El derecho es fluido y cambia, cuando cambian las condiciones sociales a las que debe su vida. La verdad de sus principios es relativa, no absoluta. Pound subraya decisivamente no la naturaleza, sino el fin y propósito del derecho. En palabras de Pound, me limito a considerar el derecho como una institución social para satisfacer necesidades sociales. Las pretensiones y las demandas implícitas en la existencia de la sociedad civilizada, logrando lo más posible como en el mínimo de sacrificio, en tanto en cuanto puede ser satisfechas tales necesidades o realizadas, tales pretensiones mediante una ordenación de la conducta humana a través de una sociedad política organizada. Otro representante muy importante de esta escuela fue Benjamin N. Cardoso, quien hizo un fino y comprensivo análisis de la verdadera naturaleza del procedimiento judicial. De acuerdo a él, el juez interpreta la conciencia social y le da realidad en el derecho, pero al hacerlo contribuye a formar y modificar la conciencia que interpreta. La acción creadora del juez es especialmente indispensable cuando se requiere la adaptación de una regla o principio a las combinaciones cambiantes de acontecimiento. En el proceso intelectual mediante el cual decide un asunto, la lógica desempeña solo un papel subordinado. El juez se ve obligado a valorar y a sopesar unos intereses contrapuestos con objeto de lograr el máximo equilibrio social posible. Al hacerlo así, tiene que escoger a menudo entre dos o más posibilidades lógicamente admisibles. Esta elección se verá influida necesariamente por instintos heredados, creencias tradicionales y convicciones adquiridas por su idea general de la vida y su concepción de las necesidades sociales. Podemos concluir respecto a esta escuela que la jurisprudencia sociológica ha llevado a la ciencia del derecho a una relación íntima con los hechos y realidades de la vida social,
ha demostrado que el derecho es un producto de las fuerzas sociales y no meramente formal del soberano. Ha subrayado la interdependencia entre el derecho y las demás fuerzas sociales. Fue un error de parte de muchos juristas de la escuela analítica suponer que el derecho podía ser colocado en el vacío y entendido o administrado sin considerar sus finalidades sociales. El abogado, el juez y el legislador de hoy día tienen que tener una comprensión amplia de las fuerzas sociales, económicas y políticas que operan en la sociedad contemporánea. En otros serán incapaces de hacer frente en forma creadora a los problemas jurídicos que hay que resolver en nuestro tiempo y que no son tantas cuestiones técnicas de procedimiento cuanto problema fundamental de política social y económica. El gran mérito de la jurisprudencia sociológica fue haber incitado a los profesionales del derecho a darse cuenta de esta necesidad. Gracias.